Arrancamos esta unidad número 8 de Derecho Marítimo, instituciones del crédito marítimo. ¿Verdad? Dice el primer punto, significado. En el derecho romano se aplicó una institución creada en Grecia que era el préstamo marítimo. También se le denominaba a este préstamo marítimo el nauticum fenus. ¿Se acuerda del fenus? Bueno, este era el nauticum fenus. También denominada usura marítima, que debió ser limitada por la legislación por los abusos cometidos. Esta institución consistía en la condición de hacer efectivo el pago del crédito al arribar al puerto, debiendo devolver una cantidad mayor a la prestada. O sea, yo te presté dinero para la expedición, al llegar me devolvés más, por supuesto, los intereses. ¿El Fenus era ese? Ese es el Fenus, ¿verdad? El Nauticum Fenus. Esto es el antecedente del préstamo a la gruesa, reglamentado en el medioevo en el siglo XIX. Posteriormente surgieron las asociaciones de comanda y cologna, por la cual los interesados participaban en los riesgos y beneficios de la expedición. Claro, las personas invertían. Si salía bien, genial, participaban en las ganancias. Si no, perdías todo. Con el desarrollo de la navegación, los armadores comenzaron a tener un patrimonio importante, el cual era destinado a garantizar los créditos. Finalmente, el derecho marítimo toma del derecho civil la institución de la hipoteca como recurso de crédito, pero se encontraba limitada. Por esto, que en la Convención de Bruselas, en el año 26, dividió los privilegios según tuviese hipoteca o no el crédito. Actualmente existen para el Código de Comercio 3 clases de crédito marítimo. La hipoteca naval es la primera, el préstamo a la gruesa es la segunda y los privilegios marítimos. Son las 3 clases de crédito marítimo. Reitero, la hipoteca naval, el préstamo a la gruesa y los privilegios marítimos. Me quedo con esto. Cuando hablamos del préstamo marítimo hablamos del Nauticum Fenus. También se le llama usura marítima, así se le denominaba antiguamente. 3 clases de crédito marítimo: hipoteca naval, préstamo a la gruesa y los privilegios marítimos. Cuando hablamos de la hipoteca naval, ¿por qué hablamos de hipoteca si es una cosa mueble? Nosotros decíamos que la naturaleza del buque es de naturaleza mueble, pero con características especiales, ¿verdad? El buque se puede hipotecar, ¿sí? No prendar. Dice al respecto: hipoteca naval es el derecho real constituido en seguridad de un crédito en dinero sobre un buque mayor ¿a cuánto? A 6 toneladas. Siempre para que se pueda ejercer la hipoteca naval, 6 toneladas. la garantía que es el buque tiene que tener más de 6 toneladas. Del arqueo total, permaneciendo este en posesión del titular. Esa es la característica de la hipoteca, ¿verdad? La garantía se mantiene en posesión del deudor. Es similar a la prenda sin desplazamiento, en lo cual el bien queda en poder del deudor. ¿Qué dice el mail 351 al respecto? Sobre todo buque de más de 20 toneladas podrá constituirse hipoteca de acuerdo con lo que se establece en el presente título. Bueno, nosotros hablamos más de 6. El contrato de hipoteca se hará por escritura pública o privada y comprenderá todo el buque o solamente parte de él. O sea, si bien no es rentable y no es muy, vamos a decir, inteligente hipotecar una sola parte del buque, se puede hacer, pero no es muy recomendable. Es posible, ¿verdad? No podrá constituirse hipoteca sobre el buque o parte de él, sino por su dueño, o sea, por el propietario, o por un mandatario suyo, o sea, por un mandatario del propietario, con poder especial, con excepción del caso previsto en el artículo 932. Bien. La hipoteca constituida sobre un buque comprenderá todos los aparejos pertenecientes a él, salvo pacto expreso
salvo pacto expreso en contrario. Esto es importante porque siempre cuando hablamos del buque tenemos que entenderlo al buque como una universalidad de cosas, como un conjunto de cosas. El buque, sus aparejos y pertrechos, todo forma parte del buque. La hipoteca deberá inscribirse en un registro especial en la escribanía de marina del puerto en que se encuentre matriculado el buque, haciéndose anotación de ella por el escribano en la escritura del buque y en su matrícula. Entonces, la hipoteca debe inscribirse en la escribanía de marina del puerto en que se encuentra matriculado el buque. En ese puerto tiene que escribir la hipoteca. Si el contrato de la hipoteca fuese hecho por escritura privada, deberá dejarse un ejemplar de ella en la escribanía donde quedará depositado. Se queda una copia del contrato. El escribano hará constar bajo su firma la formalidad de la inscripción en los otros ejemplares del contrato que conserven los interesados. Bien, vamos al concepto para saltarnos la parte de los artículos. Forma instrumental. La ley establece una serie de formalidades para la constitución. ¿Cuál es la formalidad para constituir la hipoteca? Debe ser de forma escrita, bajo escritura pública o documento privado, que es lo que leíamos hace rato, autenticado. Debe ser inscrita en el registro general de buques. Si es un documento privado, debe permanecer una copia bajo custodia del escribano. Surte efecto a partir de ¿cuándo? De la inscripción en el registro. Puede ser constituida sobre parte o la totalidad del buque. Debe anotarse en la matrícula y en el certificado del buque. Se extingue a los 3 años. Debe contener los datos de ambas partes, los datos del bien en cuestión, los montos del crédito, intereses, plazos y lugar de pago. Bien. Vamos a la facultad de hipotecar. Solo puede ser constituida por el propietario del buque o por uno de los copropietarios con 2/3 de aprobación del resto de los copropietarios mediante mandato o poder especial, o sea, la mayoría. Puede hipotecar el copropietario su parte del buque correspondiente con el consentimiento de la mayoría. O sea, si Eduvige, Karen y yo somos los propietarios del buque, somos copropietarios. Entonces, con el acuerdo de ellos dos, yo puedo hipotecar mi parte del buque. El capitán no puede hipotecar, esa es la regla, salvo mandato especial o con autorización judicial. Pero esto es importante, el capitán no puede hipotecar, salvo mandato especial o con autorización judicial. Cuando los propietarios no contribuyan con los gastos de equipamiento y armado del buque. En esos casos, el capitán, por mandato especial o por autorización del juez, puede hipotecar. Acá también dice que la hipoteca subsiste aún después de haberse enajenado el buque o disuelta la copropiedad sobre el mismo. Claro, porque la hipoteca se grava sobre la cosa. Eso es importante considerar, ¿verdad? Porque cuando vos ejerces una prenda, ¿verdad? O cuando un bien, vos podés transmitir la propiedad, solamente que lo transmitís con sus cargas, con sus gravámenes. Extensión de la garantía, dice. La garantía hipotecaria se extiende a la universalidad del buque, o sea, a sus accesorios, sus aparejos y pertrechos. En caso de siniestro, recae sobre los restos de la venta judicial. Porque una cosa hipotecada se puede siniestrar, ¿verdad? Puede naufragar, se puede incendiar. Bueno, lo que sobró, los restos se venden y sobre eso se ejecuta la hipoteca. Aunque los plazos de los créditos no estuviesen vencidos, la hipoteca no comprende los fletes ganados en el viaje. Esto es importante. La hipoteca no comprende los fletes ganados en el viaje. Salvo pacto en contrario. Pudiendo los acreedores ejercer a su derecho a cobro sobre el seguro tomado por el propietario, pudiendo el acreedor, al momento de la constitución de la deuda, retener el valor asegurado para hacerlo efectivo. Yo me quedo con esto, ¿verdad? Primero, cuando hablamos de la extensión de la garantía hipotecaria sobre el buque se extiende a toda la universalidad del buque, a todo lo que comprende el buque, sus aparejos y pertrechos. Y por otro lado, la hipoteca no comprende los fletes ganados en viaje. Porque claro, el buque pues genera dinero a través del flete. Esas ganancias no comprenden parte de la hipoteca. Acá dice que no comprende el flete ganado salvo pacto en contrario.
Bueno, esa es la regla. Y se extiende los intereses de la obligación principal por 2 años. Por 2 años. Bueno. Grado de preferencia. Los primeros en cobrar son los acreedores privilegiados. Los acreedores hipotecarios siguen en orden a la fecha de suscripción en el registro. Entonces, ¿quiénes son los primeros en cobrar? Los privilegiados. Después, los hipotecarios. Los acreedores hipotecarios. ¿En qué orden? Por supuesto, seguramente ha de ser de la hipoteca más reciente. ¿Te acuerdas que era así la lógica? Sí. No era de la primera, sino de la última. ¿Sí? Sí. En orden descendente. De la más nueva a la más vieja. Concurrencia de créditos hipotecarios. Si se constituyen varias hipotecas, tiene preferencia la del primer día, o sea, la más nueva, la más reciente. Si se dan dos hipotecas en el mismo día, se da preferencia a la que se inscribió primero, La hora. exacto, por la hora en el registro. Entonces, eventualmente si yo constituí una hipoteca y le hipotequé a Eduvigis, a Belén y a Carol, mi buque, con Eduvigis constituimos la hipoteca a las 8 de la mañana de hoy 22. Con Belén lo hicimos a las 10 de la mañana y con Karen a las 2 de la tarde. El primero que tiene, los tres fueron el mismo día, Eduvigis porque hizo más temprano. Así dice, ¿verdad? Sí. No, Acá dice. al revés, Centurión. Al revés. Si se constituyen varias hipotecas, tiene preferencia la del primer día. Eso ya sabemos, ¿verdad? Si se dan dos hipotecas en el mismo día, se da preferencia a la que le escribió primero. A primero. ¿Sí está bien? Está bien. Primero por la hora. Está bien. Ahí se invierte otra vez la lógica. O sea, si Eduvigi escribió a las 8 de la mañana, él escribió primero. Él tiene derecho. Y acá con lo que pinté hace rato que la preferencia se produce a la inversa con respecto al derecho civil. Sí, O sea, que a la es a la inversa. Claro, porque en el derecho civil, si la más hipoteca antiguo. se constituyó en diferentes días, ¿cuál tiene preferencia en el derecho El más común? antiguo. La hipoteca más antigua. En el derecho marítimo no. En el derecho marítimo tiene preferencia la última hipoteca, la más nueva, la última que se constituyó, la más reciente. Bien. Hipoteca sobre buque en construcción. El código no regula nada sobre la hipoteca sobre la construcción del buque. Eso dice acá. Em, ¿Dice algo más en tu resumen? Acá dice que el Código de Comercio no admite la hipoteca naval sobre buques en construcción. Esto constituiría un recurso eficaz para la obtención de crédito destinado a la construcción de embarcaciones. Ahora también que existe un anteproyecto. Ay, pero no se regula. No. Al final no se regula. No está regulado. La jurídica, no. No está regulado. Necesito. Así es para no complicar. Dice no está regulado la hipoteca Sobre buques en construcción. Bien. Vamos a indemnización del seguro constituido por el deudor y por el acreedor. Es costumbre asegurar el buque para constituir una hipoteca. Claro, siempre que yo voy a hipotecar algo, el acreedor te dice, aseguranos eso que me está hipotecando, porque si le llega a pasar algo se pierde la garantía. Entonces te dice, tráeme una por eso cuando vos retiras tu auto de Garden y te financia Garden, sale con seguro sí o sí. Porque ¿quién es el propietario? O sea, esta es una garantía por tu auto, una garantía prendaria, pues, una prenda con registro, pues, que se ejerce sobre el automóvil. Así pues funciona. Entonces, por eso está asegurado, porque si se destruye la prenda, ¿quién cobra la plata? El acreedor. Si no existiera seguro, pierde el acreedor. Ese es el problema. Sí o sí, control. Por eso con seguro sí o sí. Dice, es costumbre asegurar el buque para constituir una hipoteca por un valor no menor al buque, o sea, siempre por el valor mínimo del buque, ¿verdad? Contra siniestros y contra terceros, endosando a nombre del acreedor. Claro, si le pasa algo, lo cobra el acreedor. A su misma vez, los acreedores pueden asegurar su hipoteca. O sea, yo como acreedor también puedo asegurar. En el caso de pago del siniestro por los seguros, queda extinguida la obligación. La póliza dura lo que duran los plazos de hipoteca. O sea, eso quiere decir que si yo accedí a un crédito con Karen, dejando en hipoteca mi buque, y yo aseguré mi buque,
por exigencia de Karen, y Karen es la beneficiaria en caso que se destruya el buque, y se destruye el buque efectivamente, ¿a quién le va a pagar la compañía de seguro? A Karen. Y ahí se extingue la obligación. Ya no hay deuda que tengo que pagar yo. ¿Está bien? Porque el seguro ya le pagó a Karen. Indemnización por daños al buque y contribución a la avería común, ¿verdad? Ese es, ¿verdad? Se dispone que integran la hipoteca las indemnizaciones originadas por daños materiales sufridos por el buque y las contribuciones por avería común por daños materiales sufridos por el buque. O sea, cuando hablamos de indemnización, hablamos justamente de ese concepto del cual erogan las compañías de seguro, ¿verdad? Porque puede suceder de que los buques sufran daños parciales también, no hace falta que se hunda luego, o sea, pueden sufrir daños parciales, ¿verdad? Entonces dice, se dispone que integran la hipoteca las indemnizaciones originadas por los daños materiales sufridos por el buque. O sea, esas reparaciones o ese dinero que se invirtió en la reparación, eventualmente, o en la avería, van a ir al acreedor, forman parte de la hipoteca. Bien. La hipoteca naval tiene esos puntos que ahora ya estamos Ahora salimos de la hipoteca naval, que es la primera forma de constitución de créditos sobre un buque. El segundo es el préstamo a la gruesa. Concepto, dice. El préstamo a la gruesa o a riesgo marítimo es un contrato por el cual una persona, Emanuel, presta a otra, a Karen, cierta cantidad sobre objetos expuestos a riesgo marítimo, bajo la condición de que, pereciendo estos objetos, pierda el dador la suma prestada, y llegando a buen puerto los objetos, devuelvan el tomador la suma con un premio estipulado. O sea, yo quiero hacer una expedición y necesito plata para poder financiar esa expedición. Karen tiene mucha plata. Entonces yo le digo, Karen, préstame dinero para que yo pueda hacer mi expedición con mi buque. Y Karen me dice, te voy a prestar, vamos a hacer un préstamo a la gruesa. Te voy a prestar $1.000.000, me dice. Excelente. Si el buque, en este caso, perece, o sea, naufraga, Karen pierde su préstamo. No me puede reclamar. Se hundió por el barco. Ahora bien, si la expedición llega a buen puerto, llegué a donde tenía que llegar, Karen tiene derecho a recibir lo que me prestó más un premio estipulado. O sea, $1.200.000. Ese es el riesgo del préstamo a la gruesa. Si sale bien, el acreedor sale ganando. Espectacular. Pero si sale mal, pierde todo. El préstamo a la gruesa no puede tener por fin quitar a la tripulación o al tomador del dinero todo interés en el éxito de la expedición, ni colocar al dador a merced del tomador del dinero. Me quedo con ese concepto. Dice, si falta, a ver, espera que me quedo ya el concepto. Letras de cambio marítima, dice, ¿verdad? Sí. Acá me habla de la formalidad, nomás que acá ya me dice directamente que es solo por escrito. Sí, Inscribirse en el registro. esto es importante respecto del préstamo a la gruesa. El contrato a la gruesa solo puede probarse por escrito. Será registrado, así como la hipoteca naval, será registrado en el registro público de Marina dentro de los 8 días contados de la fecha de la escritura pública o privada. Si faltara en el instrumento del contrato alguna de las referidas formalidades, tendrá valor entre las partes que lo hayan otorgado, pero no establecerá derechos contra terceros. Eso es importante. El instrumento que faltara a alguno enunciado referido será considerado como simple préstamo de dinero, al interés corriente, sin privilegio alguno a los efectos sobre que se hubiese dado. Así de sencillo. Entonces, ahora sí vamos a ver las letras de cambio marítimas, que es otra figura. Recapitulando nomás, ¿verdad? Primero tenés la hipoteca naval, ¿verdad? La hipoteca naval
en donde por supuesto el buque hipotecado sirve como garantía del crédito. Lo segundo que tenés es el préstamo a la gruesa, que es ese préstamo que hace el acreedor al deudor, y si el viaje resulta bien, llega a buen puerto el buque, el acreedor tiene un premio y tiene derecho a pedir que se le devuelva el dinero. Si el buque sufre un naufragio, un siniestro, se destruye, el acreedor pierde su derecho a exigir la devolución del dinero. Si el contrato a la gruesa no se realiza con la formalidad exigida con la ley, eso sirve como un mero contrato, como un crédito de préstamo de dinero con los intereses fijados. Por eso tienen que cumplir con la formalidad de un préstamo a la gruesa y tiene que estar inscrito en el registro. A partir de ahí recién surte efecto contra terceros. Y cuando hablas de letra de cambio marítima también está dentro del préstamo a la gruesa. Dice, ahora vamos a las letras de cambio marítimo, que es lo que dice Karen. El Código de Comercio autoriza al capitán a girar letras de cambio marítimo. Esto es importante. A ver, perdón que me vuelvo otra vez hacia atrás. ¿Quién puede ejercer o quién puede practicar, en este caso, quién puede hipotecar navalmente un buque? El propietario o el mandatario de este por autorización, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ejercer el préstamo a la gruesa? ¿Quiénes pueden hacerlo? Eso vimos nosotros. Acá yo tengo que... ¿El propietario también? una cantidad de unidades No dice quién. No hablamos de eso. ¿Quién puede celebrar este tipo de contrato? El propietario. Eso es importante El también. armador. acá dice, es un contrato aleatorio en virtud del cual una persona llamada No. amador presta a la otra llamada tomador. Ok. Entonces, la hipoteca naval la puede ejercer el propietario o los copropietarios Sí. o el mandatario del propietario. El préstamo a la gruesa lo ejerce el armador con el tomador. Y la letra de cambio marítima lo ejerce el capitán. ¿Se dan cuenta que cada figura la ejerce un sujeto distinto? El Código de Comercio autoriza al capitán a girar letras de cambio marítimo, que es el pagaré firmado sobre el armador, en caso de necesitar fondos con urgencia en beneficio del buque o de la carga, y solo para estos fines. En medio del viaje, el tipo necesita plata o necesita financiarse para proteger la mercadería o una cuestión de urgencia. Bueno, él puede girar letras de cambio marítimo, ¿no? El capitán. Esto para poder conseguir liquidez y poder solventar los gastos urgentes. Privilegios marítimos, dice. Es el derecho de preferencia conferido por la ley a favor de ciertos créditos originados en el ejercicio de la navegación que recaen sobre una cosa determinada, el buque, el flete o la carga. La preferencia se establece respecto a los tres mencionados. Primero sobre las cosas cargadas, luego sobre el flete y finalmente sobre el buque. Los acreedores de un mismo rango concurren entre sí para los casos de insuficiencia de la cosa, en proporción a su respectivo importe. O sea, si no alcanza, se divide lo que hay proporcionalmente entre todos. Pero si ya se continuó o emprendió el viaje y ya se contraen posteriormente créditos de la misma especie, es preferido aquel cuyo crédito es de fecha más reciente. Ese es el principio inverso al del derecho civil. Eso es lo que hablábamos respecto a la hipoteca, por ejemplo, naval, ¿verdad? ¿Quién tiene privilegios? La hipoteca más reciente. Y si ambas fueron en el mismo día, la primera, la que sí se hizo a primera hora. Bien. Privilegios civiles y marítimos. Los privilegios civiles se distinguen porque los marítimos afectan específicamente a los tres elementos Esto es importante. Los privilegios civiles, que son unos, se distinguen porque los marítimos afectan a tres elementos.
a la carga, al flete y al buque. Los créditos navales afectan a la carga, al flete y al buque, mientras que los civiles afectan a todo el patrimonio del deudor. Claro, los privilegios marítimos afectan a todo lo que está en agua. Los privilegios civiles a todo el patrimonio del deudor. ¿Sí? Indivisibilidad del privilegio. La hipoteca naval puede recaer sobre una parte del buque. Eso decíamos nosotros. Nosotros podemos hipotecar una parte. No es lo más inteligente quizá, pero se puede. Mientras que los privilegios marítimos son indivisibles, afecta a la totalidad del bien, aunque el crédito marítimo tuviese varios titulares. Respecto de la transferencia, dice, la transferencia del crédito marítimo debe efectuarse junto con el crédito por cesión convencional o independientemente del crédito por subrogación real. Si el título del crédito es privilegiado, su endoso también transfiere el privilegio. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo transferir mi calidad de acreedor hipotecario a otra persona. Claro que sí. Yo puedo hacer la cesión de crédito, la cesión de mi derecho o de mi posición como acreedor a otra persona. Claro, lo puedo hacer. Se hace por una cesión convencional e independiente al crédito. Y si ese título, si esa hipoteca naval es privilegiada, se mantiene ese privilegio. Se cede el derecho con ese privilegio. ¿Sí? ¿Me seguía hasta ahí? ¿Sí? Privilegio sobre las cosas cargadas y sobre el equipaje, dice. El artículo 1373 del Código de Comercio contiene la lista de privilegios sobre las cosas cargadas. ¿Cuáles son los créditos privilegiados sobre las cosas cargadas? O sea, ¿qué créditos tienen más importancia? ¿Se van a ejecutar primero? ¿Se van a cobrar primero? ¿Qué créditos se van a cobrar primero? Los gastos de justicia hechos en interés común de los acreedores. Los gastos, indemnizaciones, asistencia y salvamento del último viaje. Derechos de aduana debidos por las cosas en el lugar de la descarga. Gasto de transporte y carga. Alquiler de depósito y de las cosas descargadas. Sumas debidas por contribución de averías comunes. Préstamos a la gruesa y premios del seguro. Capital e intereses debidos por las obligaciones del capitán sobre la carga. Y cualquier otro préstamo con prenda sobre la carga si el prestamista posee el conocimiento. La acción debe ser ejercida dentro de los 15 días de la descarga antes de que las cosas pasen a disposición de terceros. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Nosotros hablábamos al inicio de los créditos. ¿Cuál es el orden de ejecución? Primero, los créditos privilegiados, que son todos estos. Esta enumeración de 9 son todos créditos que se cobran primero. Luego se cobra la hipoteca naval. Y en tercer lugar están los otros créditos, ¿verdad? Eso es importante. Está el FENUS, que nosotros le llamamos, ¿verdad? El FENUS marítimo. Sí. Bien. Privilegio sobre el flete, dice. Está enumerado en el 1375. Los gastos de justicia, esto es lo mismo, ¿verdad? Están enumerados en el 1375 del Código de Comercio. Los gastos de justicia hechos en interés común de los acreedores, gastos, indemnizaciones, asistencia y salvamento del último viaje, los salarios, emolumentos, indemnizaciones debidas al capitán y tripulación por el viaje en que es devengado el flete, sumas debidas por contribución de averías comunes, préstamos a la gruesa sobre el flete devengado y premios del seguro, capital e intereses debido por obligaciones del capitán sobre el flete, indemnizaciones debidas a los cargadores por falta de entrega de las cosas, por delito o culpa, cualquier deuda con prenda del flete transcrita y anotada en la matrícula del buque. O sea, lo que nos quiere nomás decir, un ratito, lo que nos quiere nomás decir esto es cuáles son, en caso de que exista un crédito sobre el flete, cuáles son los créditos que se van a cobrar primero. Estos. Los gastos de justicia, las indemnizaciones por salvamento, los salarios, eso se va a cobrar primero. Lo que vimos arriba es sobre las cosas cargadas. El flete pues es el servicio. Las cosas cargadas son las cosas que están siendo fletadas. Entonces,
a eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Si la garantía o si no se cumplió con la obligación con el cual se dejó como garantía, por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? Las cosas cargadas, esto van a ser lo primero que se va a cobrar en este orden. Si es sobre el flete, esto primero se va a cobrar. Bien. Después dice, créditos privilegiados sobre el buque, clasificación. Dice privilegios en la Convención de Bruselas. Sus normas tienen a obtener la validez internacional de las hipotecas o de ciertos privilegios en cualquiera de los países signatarios, estableciendo un número limitado de privilegios y fijándoles una duración máxima de 1 año, distinguiendo privilegios de primera categoría y los de la Convención y segunda categoría a los establecidos por las leyes nacionales. Entonces los de primera categoría son los que establece la Convención de Bruselas. Los de segunda categoría son los establecidos por las leyes nacionales de cada estado. Yo me quedo con esto como parte importante. A ver, nosotros decíamos, imposible que mucho que leímos, cuando nosotros hablamos de cuáles son los créditos que se pueden ejercer, las tres clases de crédito marítimo, la hipoteca naval, el préstamo a la gruesa y los privilegios marítimos. Esos son los 3 tipos de créditos que se pueden ejercer, ¿verdad? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el que tiene más, vamos a decir, importancia entre los 3? Los privilegios marítimos, ya sea sobre el flete o sobre las cosas cargadas. Luego le sigue la hipoteca naval y por último el préstamo a la gruesa, ¿sí? La hipoteca naval se ejerce hasta por 3 años, la ejerce el propietario o copropietarios o el mandatario del propietario. Decíamos que el préstamo a la gruesa la ejerce en este caso el armador con respecto a un tomador. Y por último decíamos que las letras de cambio marítimas son autorizadas y expedidas por el capitán, sobre pagaré firmado por el armador en caso de urgencia, porque se quedó sin plata para financiar el viaje, entonces emite letras de cambio, gira letras de cambio para poder ganar el dinero. Me parece muy importante eso, ¿verdad? ¿Y los privilegios marítimos? Que sabemos que es lo primero. Bien, pasamos a la unidad 9. Rápidamente. La figura del capitán y su naturaleza jurídica. El capitán es el eje de la navegación sobre el cual se concentran los derechos y obligaciones del derecho privado y público. Es la persona que tiene a cargo la dirección y el gobierno del buque mediante el pago de un salario convenido o de una participación en las ganancias. O sea, o puede ganar un salario o una participación en las ganancias de la travesía. En su función pública tiene facultades. Viste que él es funcionario público y privado. Tiene funciones públicas y privadas. En su función pública tiene facultades policiales, de agente del registro civil y notarial. En su función del derecho privado tiene facultades ordinarias y extraordinarias para atender los deberes de buen marino. Entonces, el capitán ejerce 2 grandes funciones, funciones públicas y privadas. Públicas, ya decimos, ¿verdad? Facultades policiales, de agente del registro civil y notariales. Y cuando hablamos de facultades privadas, hablamos de facultades ordinarias y extraordinarias. Señora. Sí, el capitán cuando está ejerciendo su función en público, entonces si hay, por ejemplo, viste que el capitán está bajo responsabilidad que lo tripulante también, ¿verdad? Sí. Ponerle que yo soy tripulante, bueno, y yo le agrego físicamente a mi compañero, entonces el capitán tiene la capacidad o la facultad de arrestarme y meterme en calabozo. Sí, y ahí actúa como policía. Adelante, ¿no? Y ahí actúa como policía. Exactamente. Él puede comunicar fallecimiento, matrimonio, nacimiento, todo eso, ¿verdad? Nacimiento, fallecimiento, todo. Bien. Evolución histórica. En el derecho romano ya se distinguían 2 figuras,
el Magister Navis, que es lo que hoy conocemos como capitán, y el Exercitor Navis, que es el armador. En la Edad Media aparecen dos nuevas figuras, el Patronus, o jefe de la expedición, que era el encargado de las funciones directivas, y el piloto de altura, técnico en navegación. Por la influencia de las asociaciones navales, esta última figura en el consulado del mar fue denominado Noxer, el que ejercía como piloto de altura. En el siglo XVI, cuando el Noxer asumió importantes funciones y facultades de director comercial y disciplinario, llegó a ser una figura tiránica, a la cual muchas veces se sometía la del armador. Con la aparición y desarrollo de la navegación a vapor, la figura del capitán aumentó en funciones técnicas y disminuyeron las funciones comerciales, pero conservando su autoridad y atribuciones a bordo del buque. Esa fue la evolución. Lo que hoy conocemos como capitán, antes se le denominaba Magister Navis. Y lo que hoy conocemos como armador, antes se le denominaba Exercitor Navis, ¿sí? En la Edad Media aparecen dos figuras. El Patronus, que era el jefe de la expedición, y el piloto de altura, que era el técnico de la navegación. Pero al final fue el capitán la figura que fue ganando mayor notoriedad y mayor importancia. Condiciones para ser capitán: ser ciudadano paraguayo, tener título habilitante, haber cumplido 25 años, haber cumplido la ley del servicio militar obligatorio, poseer los documentos personales exigidos por las leyes, poseer certificado expedido por el servicio médico de la Armada, con prueba de tener salud compatible con el servicio de a bordo y en particular vista y audición normal. Esos son los requisitos para ser capitán. Me quedo con esto: tener título, ser paraguayo, haber cumplido 25 años, haber cumplido el servicio militar y poseer documentos personales exigidos por la ley. Lo más importante. Respecto del nombramiento del capitán, el armador tiene la facultad de seleccionar, el armador tiene el derecho de seleccionar al capitán, salvo que el capitán fallezca durante el viaje, en el cual asumirá el mando el primer oficial a bordo. Claro, se va el capitán en el medio del océano y se muere. ¿Quién asume? El primer oficial a bordo. Y a falta de este, si no hay primer oficial a bordo, en rango jerárquico hasta terminar con el contramaestre. O sea, lo mismo que pasa. Si hoy se muere Santipeña, ¿quién asume? Aliana. Si muere Aliana, Bachi. Si muere Bachi, La Torre. Si muere La Torre, el presidente de la corte. Si muere el presidente, así se va, ¿verdad? Vamos a ir bajando de rango. Cesación del capitán. El capitán puede ser despedido únicamente por ¿quién? Por el armador. Si es con justa causa. No tiene derecho a indemnización. Si es sin expresión de causa y antes de la partida del buque, se le abonará el tercio de los haberes que hubiese cobrado. Y si es despedido en viaje sin justa causa, se le abonará la totalidad de sus haberes que hubiese cobrado. Entonces, si se le echa en el medio del viaje, se le tiene que pagar todo. Si se le echa antes de que salga de viaje, se le tiene que pagar una tercera parte. Retribución del capitán. Está estipulada en el contrato entre el capitán y el armador, pudiendo ser un monto fijo o una participación en las ganancias. Eso es lo que vimos hace rato, ¿verdad? Respecto de la naturaleza jurídica, ¿qué dice tu libro? Por acá no tengo nada. Naturaleza jurídica del capitán. Parece que es una suerte de mandatario. Un mandato parece que es, pero ¿qué dice tu libro al respecto? A mí lo que me habla ya de la legislación nacional, capitán y personal navegante. ¿Y no te dice naturaleza jurídica en ningún lado? Requisitos, cesación, retribución. El armador está obligado a pagar la retribución de ella al capitán. El capitán del buque concentra atribuciones y funciones en cantidad y calidad poco usuales, cuyo ejercicio implica la disposición de cualidades personales. Ya, pero no hay naturaleza jurídica del capitán. Vamos a ver un poco qué dice en internet. Un ratito. Ay, del capital, no sé yo. La naturaleza jurídica del capitán es la de un representante legal del armador. Eso es importante. Es el representante legal del armador. Dejémoslo ahí, ¿verdad? Bueno.
Atribuciones y deberes del capitán. Es la máxima autoridad a bordo del buque, debiendo ejercerlo dentro de lo que la ley especifica y con la atención a las costumbres marítimas. El capitán debe dictar órdenes necesarias para el gobierno y dirección del buque, imponer las reglas de correccionales a bordo, arrestar y sumariar a quien ha cometido algún delito, entregando el sumario a las autoridades, cumplir con los deberes del buen marino, indemnizar al propietario en caso de negligencias e impericias al mando. Se mandó una cagada porque fue su culpa, tiene que indemnizarle al propietario. Funciones y cargas públicas ya vimos, ¿verdad? Tiene funciones policiales y como oficial de registro civil tiene funciones notariales. Así como le decíamos hace rato a Eduvigi, ¿verdad? Él como autoridad pública tiene funciones policiales, disciplinario y como policía judicial en caso de delitos a bordo, con posibilidad de instruir sumario y tener a presuntos delincuentes. Del registro civil, él actúa como oficial del registro. Fuera de las aguas jurisdiccionales del Estado, elabora acta de nacimiento, de función, tiene capacidad para celebrar matrimonio en artículo mortis, o sea, con la persona que está a punto de morir, testamentos, enviando copia al llegar al puerto del registro civil. Y tiene también funciones notariales. Tiene facultad de elaborar testamentos asentándolos en el libro de navegación. Las funciones del derecho privado: contraer deudas, girando letras de cambio. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el que gira letras de cambio? ¿Quién es el que ejerce el préstamo a la gruesa? El armador Y el tomador. ¿Y quién ejerce la hipoteca naval? El propietario. Bien. Respecto entonces a las funciones del derecho privado del capitán, él contrae deudas girando letras de cambio marítimo por causas legales, o sea, porque se quedó sin dinero en medio de la expedición. Solicitar venta judicial del buque por innavegable o irreparable y representar judicialmente al armador durante el viaje. Respecto a la responsabilidad del capitán, ¿cuál es su responsabilidad? Primero que nada, frente al propietario o armador. Responde por los daños culposos cometidos a bordo, por su negligencia o impericia o intención criminal. Igualmente lo hace por piratería. Como es responsable, dice, frente a los cargadores, responde a sí mismo de los dueños que provengan del mal arrumaje de la carga o que de esta sea excesiva. O sea, el capitán responde de eso. Él tiene que saber hasta dónde cargar su buque. Y si se carga de más o si la mercadería sufre daño, él es el responsable frente a los propietarios, frente a los dueños de la mercadería. Responde igualmente de todos los daños que sobrevengan a las mercaderías que sin consentimiento por escrito del cargador naval hayan dejado sobre cubierta. Además de la responsabilidad personal del capitán hacia los cargadores, quedan obligados el buque y fletes por los daños causados por la carga por dolo o culpa del capitán. El capitán debe tener cuidado de no cargar efecto cuya avería, merma o mal estado de acondicionamiento sea visible sin hacer expresa mención. Tiene que tener mucho cuidado con lo que él está cargando, porque él es responsable de que eso se vaya a destruir o deteriorar por su culpa. El capitán está obligado a dar o hacer dar por el contramaestre el recibo de todos los efectos cargados, con designación en su cantidad, marcas o números, a fin de que puedan cambiarse oportunamente por los conocimientos respectivos. Muy importante eso. Modalidades de contrato de ajuste de nuestra legislación. El contrato de ajuste, este es el contrato, vamos a ver, este es el contrato muy interesante. El contrato de ajuste es una especie de contrato de trabajo marítimo que nace con el inicio del viaje y termina con el viaje, el cual se celebra entre los tripulantes y el armador, mediante el cual los tripulantes prestan sus servicios a bordo mediante un salario convenido, de acuerdo a sus especialidades, subordinándolo a las órdenes del capitán. Termina como todo contrato por la rescisión mutua de las partes, por fuerza mayor, voluntad del tripulante, muerte del tripulante, despido o revocación del viaje por el armador. Cuando hablamos entonces nosotros del contrato de ajuste, es el contrato que celebra el armador con los tripulantes. Eso es muy importante. Claro, porque esta gente puede ganar plata con todos los marineritos que trabajan dentro, con contramaestre, con el primer oficial, con toda esta gente, con los operadores de sala de máquina. Con ellos el armador celebra el contrato. Entonces termina el viaje, le paga todo.
Porque ¿quién le pone al capitán? El armador. ¿Quién celebra el contrato con los marineros? El armador. Registro de tripulante. El rol debe hacerse en el puerto de armamento del buque, incluyendo los siguientes datos: individualización del buque, del capitán y de los miembros de la tripulación y empleo de cada uno. Así se registran los tripulantes. Siempre se hace en el puerto de armamento del buque. Ahí donde está armando, ¿qué era armar? Preparar, acondicionar el buque para la expedición. Ahí en ese mismo lugar tiene que hacerse el registro de los tripulantes. Bien. Muerte del tripulante. Al fallecer un tripulante, el capitán debe inventariar todos los bienes y pertenencia del fallecido, en presencia de los oficiales del buque y 2 testigos, prefiriéndose que estos últimos fuesen pasajeros, asentándolo en el libro de navegación y entregando copia junto con los bienes al retorno al puerto de salida. Los gastos de entierro serán cubiertos por cuenta del buque. Viste que estos son gastos. Los salarios del fallecido serán liquidados a sus familiares de la siguiente manera. Si falleció en el viaje de ida, se abonará el 50% del total de los salarios. Si falleció en el viaje de vuelta, se abonará la totalidad del viaje. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque si falleció en el viaje de ida, hizo la mitad del viaje nomás. Entonces el 50% del salario. Si falleció en el viaje de vuelta, quiere decir que estaba completando el viaje. Entonces le pagás el 100% del salario. Si el contrato de ajuste era con acuerdo a un porcentaje de las utilidades, será remunerada íntegramente. Si el fallecido murió en defensa del buque, los familiares serán remunerados íntegramente. Si falleciese antes o después de iniciar el viaje, no será remunerado. Si falleció antes del viaje o cuando ya terminó el viaje, no hay remuneración. Baratería. Es todo acto ilícito realizado por el capitán o la tripulación, o ambos en conjunto, que afectase al buque o la carga en oposición a la voluntad del dueño. Esa es la baratería. Abandono del puesto de servicio. El capitán tiene prohibición de abandono del puesto de servicio desde que zarpa, o sea, desde que sale el buque, hasta el arribo al puerto de destino, sin que le sea permitido el abandono del buque durante el viaje, salvo circunstancias graves de su oficio o de sus negocios, como puede ser el naufragio. Claro, si se hunde el barco, él tiene que salvarse, la pucha no se va a hundir con el barco, ¿verdad? Debiendo salvar los libros del buque y efectos de valor en lo posible. De haberse robado o perdido durante el naufragio, este será exento de responsabilidad. De haber abandonado el puesto en servicio, será plausible y quedará inhabilitado de 5 a 15 años para ejercer la profesión, salvo impedimento físico o moral. Eso respecto de la unidad 9. Queda claro todo ahí, ¿verdad? Me parece una unidad bastante clara, no hay mucho que decir. Vamos rápidamente con la unidad 10. Vamos a tratar de llegar hasta la 10 hoy. Personal marítimo. ¿Qué es el personal marítimo? Dice: la navegación mercante requiere para su dirección maniobra y servicios de la siguiente tripulación: personal de cubierta, o también se le llama o puente, que están divididos en personal oficial, de maestranza y subalternos. Personal de máquinas, divididos en personal oficial, de maestranza y subalterno también. Personal de servicios auxiliares y aprendices. Así está dividido el personal marítimo. Personal de cubierta, personal de máquinas, personal de servicios auxiliares y aprendices. Cuando hablamos de personal superior, comprende el capitán, comisario, oficiales de primera, segunda y tercera categoría, prácticos de navegación, oficial médico y oficial radiooperador, jefe de sala de máquinas y jefe de cocina. Ese es el personal superior. Personal subalterno comprende el timonel, el marinero, el calderero, el que maneja la caldera, fueguista, limpiador, mozo, ayudante de cocina. Y los prácticos y vaqueanos, dice: el práctico o vaqueano es el encargado de redirigir las maniobras del buque en determinados accesos peligrosos. El vaqueano, pues, es el que conoce todo.
en los cuales hay peligro de varadura, porque es poco profunda, por ejemplo, el agua, o por angostura de acceso. Se encuentra generalmente en acceso riesgoso a puertos, canales o diques. Es auxiliar técnico del capitán. Sus funciones no afectan a la responsabilidad del capitán en el gobierno del buque. ¿Qué pasa? El capitán pues es el que está manejando todo, ¿verdad? Y después le tenés al oficial de primera categoría, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el puerto es difícil de entrar porque es muy angosto, es poco profundo, ahí entra el vaqueano, el práctico y vaqueano. Porque él está luego en la entrada del puerto. Es como el cuidacoche, te dirige para que vos te estaciones. Pero no porque el cuidacoche te dirigió mal y le chocaste el auto de atrás, va a ser culpa del cuidacoche, tu culpa va a ser. La responsabilidad sigue siendo del capitán. Pero él le ayuda, le dirige nomás al vaqueano para que pueda entrar bien y no se vaya a encallar ahora, ¿verdad? Después le tenemos al contramaestre. Es el jefe del personal subalterno en cubierta. Ese es el contramaestre, el jefe del subalterno, cuya función es la efectivización y realización de las órdenes del capitán y oficiales del puente. Es el responsable de la estiva e integridad de la carga. La estiva es la carga. Cuando vos subís la carga al buque, esa es la estiva. Debe adoptar las primeras medidas en caso de siniestro o peligro dentro del buque, hasta recibir instrucciones del puente, que es el capitán y oficial. Es responsable de asegurarse de las condiciones de aparejos, casco y en puerto y navegabilidad. En caso de falta de personal superior en puente, él es el que asume el comando del buque, el contramaestre. Debe cumplir los siguientes requisitos de contramaestre: paraguayo, título habilitante, haber cumplido el servicio militar, 22 años cumplido y poseer la documentación exigida por la ley. El sobrecargo es como el azafato, ¿verdad? El mozo. Dice, es el representante comercial y el propietario de la carga, con responsabilidad de llevar los libros. Ah, no es eso. Con responsabilidad de llevar los libros de cuenta y razón y de cargas. Sus requisitos son iguales al contramaestre. Ojo, me corrijo, perdón. Viste que el sobrecargo del avión pues es el que te sirve la gaseosa y la papa frita. Y el sobrecargo es que lleva la administración Sí. aparte contable. Y en el buque es exactamente. Y el sobrecargo en el buque, en cambio, es el que tiene la responsabilidad de llevar los libros de cuenta y razón, que es una especie de libro de inventario, libro diario, que se usa en el buque. Los sobrecargos nombrados por los armadores o los dueños de la carga pueden ejercer sobre el buque y su cargamento parte de la administración económica. Eso es importante. Bueno, cuando hablamos del personal subalterno ya sabemos, ¿verdad? Los de cubierta, que son los timoneles marineros, los de máquina, que son los caldereros, fueguistas y limpiadores, y los auxiliares, que es el personal de maestranza, ayudante de cocina, mozo. ¿Está bien? El contrato de ajuste es el contrato por el cual se le paga el salario a la gente, a los tripulantes ¿verdad? Es el contrato de trabajo marítimo celebrado entre el capitán y el tripulante. Es atribución del capitán enrolar a la tripulación dice ser por el representante y armador. Claro, por el capitán, por el representante del armador. Entonces, él también puede celebrar el contrato con la tripulación. Naturaleza jurídica del ajuste, dice, es de tipo de contrato de trabajo específicamente marítimo. Es un contrato específico debido a las condiciones especiales que dispone la actividad marítima. La falta de disciplina o la insubordinación pueden ser causales de despido justificado. ¿Está bien? Estos contratos de ajuste, ¿qué es lo que es el contrato de ajuste entonces? Es el contrato de trabajo, de servicio que celebran los personales a bordo con el armador o con el capitán. Ese es el contrato de ajuste, ¿verdad? Puede ser por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, por uno o varios viajes o por viaje redondo, o sea, el ida y vuelta. ¿Está bien? La remuneración por el servicio puede ser pactado en efectivo, como mensualidad o en participación de las ganancias. Eso ya vimos, ¿verdad? Siempre el contrato tiene que ser por escrito, ¿sí? La prueba y la conformación del contrato tiene que ser por escrito. El contrato de ajuste es un contrato escrito celebrado entre el capitán y el tripulante. Su forma de prueba es mediante el contrato o el libro de rol, o mediante el libro de cuentas y razón, o por la libreta de embarco del tripulante. ¿Está bien?
Eh, Cuando hablamos de obligaciones recíprocas, por supuesto, tanto el capitán como el personal de a bordo, ¿verdad? Tienen ambos obligaciones, ¿verdad? Son obligaciones del capitán hacia el tripulante: alimentación durante el servicio, pago de salario, pago por servicio, asistencia médica, indemnización en caso de despido. También, asimismo, el tripulante tiene obligaciones para con el capitán. Subordinación al capitán, o sea, tiene que obedecerle. Ser idóneo para la función, presentarse en fecha y hora de su requerimiento, no abandonar el buque sin permiso expreso del capitán, ni no embriagarse ni causar desorden, auxiliar en caso de ataque o siniestro del capitán. Respecto al régimen legal del personal navegante, dice: las leyes y códigos hacen al régimen del navegante personal de navegación marítimo y fluvial. ¿Qué ley le rige? El Código del Comerciante de 1903, el Código de Navegación Fluvial y el Reglamento del Personal de Tripulación, el Código de Trabajo y demás legislaciones. Todo eso le rige al personal, ¿verdad?, que está ahí en agua, en servicio. Bien, despido del tripulante. Por supuesto, estaba chupando el tripulante, no puede pues tomar, ¿verdad? Estaba prohibido. Es una obligación del tripulante estar sobrio. ¿Qué pasa si estaba borracho? El tripulante no puede ser despedido sin justa causa, siendo estas las siguientes: insubordinación, embriaguez habitual, estaba lo medio tatán ahí, ¿verdad? Bueno, le despidieron por eso. Ignorancia del servicio para el cual fue contratado, inhabilitación para cumplir su servicio. ¿Cuál es la consecuencia de despedirle al tripulante porque estaba borracho? Toda causa de despido justificado es el pago de los haberes hasta la fecha de originarse el despido. Si trabajó 15 días, le paga por esos 15 días. Punto. ¿Verdad? Rescisión del ajuste por parte del tripulante. Él luego quiere renunciar. ¿Cuáles son las causas? Si el capitán cambia el destino del buque. Inicialmente íbamos a irnos a Argentina. No, ahora vamos a irnos a Mongolia. Te dice: hija de puta, no, yo no me quiero ir a Mongolia. Bueno, es una causal de rescisión, pero en este caso por el tripulante, ¿sí? Que vamos a decirle el subordinado. Si el país de la nacionalidad del buque entra en guerra, si el destino del buque presenta noticias de peste, si muere el capitán o es despedido, si el buque contrató para el viaje un convoy y no será acompañado por este, si se cambia el buque para realizar el viaje. Estas son las causales por las cuales el tripulante puede renunciar, puede rescindir el contrato, ¿verdad? Bien. Abandono del puesto de servicio. Esto también está en el programa. Abandono del puesto de servicio. La tripulación no puede abandonar el buque ni pernoctar fuera del buque. O sea, no puede dormir fuera del buque sin la autorización expresa del capitán, so pena de no recibir los haberes correspondientes a un mes. La tripulación que abandone su puesto una vez matriculada será sancionada con prisión de 1 mes a 1 año, restricción de adelantos de haberes, servicios por 1 mes sin sueldo en caso de haber ocasionado daños y perjuicios. Serán deducidos sus salarios y pueden ser sancionados penalmente con prisión de 1 a 6 años por exposición al riesgo de la seguridad del buque. Eso puede ocasionar que el tripulante abandone su puesto. Lesión y enfermedades. Las lesiones y enfermedades sufridas durante su trabajo dan lugar a ser asistido por cuenta del armador. Claro, pues tiene todos los gastos de explotación del buque. Y ser indemnizado por este. En caso de quedar incapacitado, tiene derecho a cobrar todo su sueldo hasta, dice, su completo restablecimiento y regreso al puerto de matrícula del buque, además de una indemnización por los gastos de retorno. Muerte del tripulante. Si durante el viaje falleciera el tripulante, el capitán deberá inventariar todos los bienes y pertenencias del tripulante, en presencia de los oficiales del buque y 2 testigos, entregando en el puerto de salida los bienes inventariados a la autoridad competente, asentando el hecho en el diario de navegación. Los gastos de sepelio corren por parte del buque, abandonado a los herederos los haberes hasta el día de su fallecimiento si el ajuste era por mes. Entonces los gastos de sepelio por cuenta de quién corren, por cuenta del buque. Si el ajuste por viaje,
acordemos, el contrato de ajuste es el contrato de servicio por el cual el tripulante recibe el pago de su salario. Si el ajuste por viaje serán abonados, si el ajuste por es por viaje, serán abonados la totalidad de la misma. Si falleciesen en viaje de vuelta, 50%. Perdón, si falleciesen en viaje de vuelta. O el 50% en caso de fallecer en viaje de ida tiene que ser. Claro, eso por nosotros decíamos, ¿verdad? De ida era 50. De ida era 50 y de vuelta es 100. Esto es si se muere. ¿Por qué es 50 de ida? Porque no completó el redondo. Cuando es de vuelta y se muere a la vuelta, lo que le pagan el 100. Si el ajuste fuese una participación, será abonada en la totalidad. Si la muerte ocurre después del viaje, si la muerte ocurre antes del viaje, nada se le pagará. Será proporcional en el caso del viaje de ida, que es el 50%. Bien, con eso terminamos la unidad 11. Vamos a hacer la 10. Vamos a hacer la 11. Personal terrestre hablaste. Ahora vamos a la personal terrestre. Entonces mañana hacemos la 12 y los exámenes. Este es el último. Este es el 11. Vamos a hacer el 11 ahora. El agente marítimo. Este es el personal terrestre. Este personal que estaba arriba es el personal tripulante que es no terrestre, ¿verdad? Personal de agua. Personal marítimo. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Quién es lo que es agente marítimo? Y es el que gestiona todo el tema de los viajes, eso. Es como tu agente de viaje, el que te organiza tu viaje. Vamos a ver ahora. ¿En representación a qué? Y vamos a ver ahora. El desarrollo de la navegación al reducir los tiempos de navegación hizo imperativo la creación del agente marítimo para acortar la duración de la permanencia del buque en puerto por razones económicas y por espacio físico en puertos, otorgando los trámites burocráticos a personal especializado. Cuando vos querés viajar y querés hacerlo de manera rápida, tu agente marítimo te organiza. Venir en esta fecha, él te gestiona todo el papeleo, te hace toda la documentación para que pueda salir rápido otra vez. El buque pues tiene que estar en movimiento. Si el buque está parado, pierde plata. Porque el buque está ganando plata cuando está moviendo mercadería. Entonces tiene que moverse lo más rápido posible. Entonces ahí entra el agente, el personal terrestre, el agente marítimo en particular, ¿verdad? Lo mismo que hacen las empresas logísticas. ¿Qué hace? El chofer pues es el que maneja el camión. Pero por detrás del chofer hay un agente que está organizando a dónde va a llegar, a qué hora va a descargar, a qué hora vaya a buscar otra mercadería y a qué hora vaya a entregar esa otra mercadería que buscó. Ese es el agente, el que le mueve al chofer. Son los que gestionan la parte administrativa. La parte operativa, administrativa del viaje en tierra. Y para el Código de Comercio son consignatarios. Sería entonces, o sea, actúa en representación al armador entonces, ¿no? Y puede ser, sí, totalmente. Dice, el agente marítimo es la persona física o jurídica que tiene a cargo las gestiones de carácter administrativo y comercial, conectadas con la entrada, permanencia y salida del buque en el puerto y de carga y descarga de las mercaderías o pasajeros, es el consignatario del buque. El Código del Comercio está así. El agente marítimo en nuestro medio, dice. En la segunda mitad del siglo XIX se crearon compañías de navegación en el Río de la Plata. Esto en el año 1800 y pico, ¿verdad? Argentinas, paraguayas, brasileras y uruguayas se fletaban a vapor mercaderías y pasajeros desde y hacia Asunción por medio de la agencia marítima. Ellos lo que vendían los pasajes, determinaban la hora de salida, el tiempo de viaje, hacían las gestiones de migración, todas esas gestiones. Nombramiento del agente marítimo. Está a cargo del armador o del fletador el nombramiento. El armador o el fletador son los que nombran al agente marítimo. El capitán puede hacerlo en carácter de mandatario del armador. Pero, ¿quién le nombra al agente marítimo? ¿El armador o el fletador? ¿Puede hacerlo el capitán? Sí, pero como un mandato del armador. O sea, ejecuta un mandato del armador. En nuestra legislación no está sujeto a formalidad alguna, pero por costumbre se realiza por escrito. Disminución progresiva de las funciones comerciales del capitán.
La creación del agente marítimo disminuyó la formalidad, perdón, la creación del agente marítimo disminuyó las funciones comerciales del capitán. Claro, pues el capitán se encargaba de la dirección, de la carga, de la descarga, del comportamiento del personal en agua, ¿verdad? En este caso, de los tripulantes. Y además se encargaba de la gestión administrativa. Entonces ahí es donde aparece el agente marítimo y le quita trabajo, le gestiona cosas, ¿verdad? La creación del agente marítimo disminuyó las funciones comerciales del capitán y en consecuencia la mayor especialización en la gestión náutica de personas jurídicas o físicas en gestiones navales. Ahí entró el agente marítimo. El agente marítimo como representante del armador, dice. Puede ser, sí. El agente marítimo se desempeña ajustándose a la legislación, uso y costumbres locales y a las normas relativas al capitán del buque, a quien reemplaza parcialmente en materia comercial y administrativa. Lo reemplaza parcialmente en materia comercial y administrativa. El agente marítimo actúa como legítimo representante del armador en relación con el consignatario de la carga, que es el que es dueño de la carga, ¿verdad? Ejerce la representación procesal del armador como actor o como demandado. El agente marítimo, por ser representante, no responde frente a terceros de obligaciones del armador, pero lo es de aquellas contraídas en nombre propio o de las que surjan de actos o hechos personales. ¿Por qué el agente marítimo no puede ser considerado un mero comisionista? Porque el comisionista es el que realiza actos en nombre y cuenta de otros. El agente marítimo obra en representación del armador y este es responsable por los hechos y actos jurídicos del agente marítimo ante terceros, siempre que sean hechos propios, hechos o actos propios. Obligaciones del agente marítimo: debe realizar los trámites pertinentes ante aduana y autoridades portuarias, coordinar las operaciones de carga y descarga, entregar la mercadería a los destinatarios, contratar nuevos fletamentos y expedir los boletos a los pasajeros, contratar el aprovisionamiento del buque, representación procesal del armador, contratación de estibadores para la carga y descarga. Son todas las funciones del agente. Él contrata a la gente para que descarguen. Él expide los boletos a los pasajeros para que puedan viajar. Él contrata el aprovisionamiento, él hace la compra de combustible y qué sé yo, ¿verdad? Él es representante procesal del armador. Sus derechos: pago por su servicio, reembolso por los gastos, indemnización por daño y perjuicio que pueda sufrir durante el ejercicio de sus funciones. Representación procesal del agente marítimo. Esto decíamos, ¿verdad? El agente ejerce la representación procesal. El agente marítimo es un apoderado sin la formalidad de constituir un poder del armador mediante escritura pública y como consecuencia puede actuar en nombre del armador en los procesos judiciales en que sea demandado. Esta situación, dice, esta es una institución propia del derecho marítimo. Entonces, si el armador es demandado, el agente marítimo actúa en representación del armador. ¿Sí? Naturaleza jurídica del agente marítimo: él actúa como auténtico representante del armador, ¿sí?, sobre el cual recaen todos los efectos jurídicos de los actos cumplidos en interés ajeno, o sea, en interés del armador. Este es un mandatario marítimo con características propias de la materia en esta cuestión del mandato. Entonces, es un representante del armador, ¿sí?, es el mandatario del armador. Entonces, bajo la figura de la representación del mandato se encuadra la naturaleza jurídica del agente marítimo. Respecto de la finalización de sus funciones, se produce por manifestación del armador, normalmente efectuada por escrito o por renuncia del agente. Y después dice personal superior y subalterno de oficina y talleres de las empresas. Las grandes empresas marítimas tienen la siguiente organización. Tiene una gerencia de operaciones. Gerente de operaciones es el personal superior encargado del mantenimiento y reparación del buque, trámites portuarios, itinerarios, etc. Después de la gerencia administrativa. El gerente administrativo es el personal superior a cargo del manejo de las finanzas,
Recaudación, contabilidad, tributación, seguro, presupuesto, balance de la empresa. Después de la gerencia de tráfico. El gerente de tráfico es el personal superior encargado de todo lo relativo a los fletes y pasajeros, o sea, las ventas. Fletes y pasajes, o sea, las ventas. Y personal subalterno cumple con las tareas de apoyo a las gerencias de acuerdo a su especialización. Claro, porque cuando hablamos del agente marítimo, no tenemos que pensar en él como una persona, sino como una organización. Él actúa con un equipo atrás. Claro, como un representante del armador, pero están las agencias marítimas que organizan todas las cuestiones que son relativas al viaje, ¿verdad? Bien. Bueno, con eso terminamos la universidad. Con eso terminamos la unidad 11. Vamos a llegar hasta ahí. Me parece ya un avance. Llegamos hasta ahí. Y mañana vamos a hacer esta unidad 12 que es larga, es Argel, que es el seguro marítimo, ¿sí? Yo no soy experto en seguro marítimo, pero voy a hacer preguntas mañana para poder hablarles con propiedad. Yo no conozco mucho de este tema, pero vamos a tratar de hacerlo mañana. Y después ya vamos a resolver también los exámenes. Voy a aprovecharlo hoy en el día, si es que hay tiempo. Voy a contestar todas las preguntas de examen para poder revisar mañana después de hacer la lección 2. ¿Está bien?